Por accidente recibí las fotos secretas de mi esposo con su amante en el crucero. Pero ¿quién me las mandó? Ella pensaba que la felicidad estaba en los viajes de lujo, en los hoteles de alta gama y en el brillo de una vida millonaria. Creía tenerlo todo, hasta que un simple mensaje en su móvil cambió para siempre la manera en que veía su mundo. Un correo sin asunto, un enlace que no debía abrir, y unas imágenes imposibles de olvidar. Porque a veces no es lo que perdemos lo que nos destruye, sino lo que descubrimos cuando pensamos que lo tenemos todo asegurado. Una mujer al borde del silencio, un secreto que nadie imaginó revelar, y una pregunta que puede cambiarlo todo: ¿quién mueve los hilos detrás de la traición? Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El sol de la tarde se reflejaba en la cubierta del Cristal Azul, un yate millonario que parecía sacado de un catálogo de alta gama. Claudia se encontraba recostada en una tumbona, con un vestido de seda que se movía con la brisa marina, disfrutando de una copa de vino blanco que apenas había probado. A su alrededor, todo irradiaba lujo: las maderas pulidas, las cortinas importadas, los cojines bordados con hilos dorados. Sin embargo, el silencio era tan denso que llegaba a ser incómodo. Estaba rodeada de todo aquello que las revistas llamaban patrimonio, pero se sentía más sola que nunca, como si todo ese mundo de inversiones y riqueza perteneciera a alguien más. El mar Mediterráneo ofrecía un espectáculo perfecto, azul profundo y sin sobresaltos, como si quisiera engañarla con una paz ficticia. Claudia cerró los ojos unos segundos, intentando creer que aquel vacío en el pecho era simple cansancio. Pero la verdad pesaba. Había construido su vida alrededor de un hombre que rara vez la miraba con ternura. La rutina de las galas, los viajes exclusivos y los hoteles de 5 estrellas no habían hecho más que esconder el verdadero problema. Álvaro era un millonario venerado, un maestro de las inversiones, y ella había quedado reducida a una sombra decorativa que solo sonreía en los cócteles de sociedad. Fue en medio de esa calma aparente cuando su tableta, olvidada sobre la mesa de cristal, vibró con insistencia. Claudia abrió los ojos y frunció el ceño, sorprendida. No esperaba ningún correo, ni recordaba haber dado su dirección personal a alguien más. Se inclinó con desgana, pensando que sería publicidad de algún resort de alta gama o una invitación a otra gala aburrida. Lo que encontró fue un mensaje sin asunto, con un remitente desconocido. Apenas un enlace. Dudó unos segundos, pero la curiosidad, mezclada con un extraño presentimiento, terminó ganando. El enlace tardó en cargar, y ese breve instante le pareció eterno. La primera imagen apareció nítida en la pantalla: Álvaro, su esposo, en un crucero. El Riviera Class. Lo reconoció de inmediato por la decoración ostentosa de la suite, un espacio que conocía porque había participado en su inauguración. Pero no estaba solo. Una joven de mirada insolente y labios pintados de rojo descansaba sobre su pecho, semidesnuda, como si hubiera conquistado el lugar que siempre le había correspondido a ella. Claudia sintió un golpe en el estómago, un mareo que la obligó a soltar el dispositivo y llevarse la mano a la boca. Se inclinó hacia adelante, recuperó la tableta con manos temblorosas y pasó a la siguiente fotografía. Allí estaban brindando con champaña, como si celebraran una victoria privada. En otra, la mujer lo besaba con descaro mientras Álvaro reía, ajeno a cualquier pudor. La rabia se mezcló con una humillación insoportable. No era la primera vez que sospechaba, pero verlo en imágenes rompía cualquier defensa que hubiera construido. El lujo de ese crucero era el escenario perfecto para el engaño, y ella, desde su propio yate, se dio cuenta de que había sido reducida a un simple accesorio de alta gama. Con un gesto impulsivo, lanzó la tableta al mar. El sonido de la caída la sacudió, pero no fue suficiente. Se quitó las sandalias y, sin pensarlo, se arrojó al agua tras el aparato, como si en esa locura pudiera rescatar algo de sí misma. El frío repentino la golpeó con violencia. Sumergida, con el cuerpo suspendido entre las olas, sintió que algo en su interior se rompía definitivamente. No era solo el matrimonio, era la confianza, la dignidad, los años desperdiciados creyendo en un futuro que ahora se deshacía ante sus ojos. Cuando salió a la superficie, jadeante, el mar parecía observarla con indiferencia. Nadó de regreso al yate y subió la escalerilla con un esfuerzo casi salvaje. El vestido de seda se pegaba a su piel y el cabello goteaba sin piedad. Se desplomó en la cubierta, respirando agitadamente. Miró el horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Una energía nueva empezaba a recorrerle las venas, un fuego que había permanecido apagado demasiado tiempo.
En medio del silencio interrumpido solo por el rugido de las olas, Claudia se incorporó lentamente. No era la misma que había visto las fotos minutos antes. Había algo distinto en su mirada, un brillo de determinación que contrastaba con el dolor. No podía negar que estaba destrozada, pero también entendía que esa revelación había sido un punto de quiebre. Y en la vida, cuando todo se rompe, lo único que queda es decidir si se sigue viviendo como víctima o se renace con otra fuerza. Pensó en Álvaro, en esa sonrisa arrogante que mostraba mientras era infiel. Imaginó el futuro cercano, los comentarios de la sociedad, la humillación pública, el desprecio de quienes fingían admiración. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Quizá había llegado el momento de cambiar las reglas del juego, de dejar de ser la mujer invisible que posaba en las fotos y empezar a tomar decisiones. No tenía aún un plan, pero intuía que ese dolor sería la semilla de algo mucho más grande. El viento le golpeó el rostro con fuerza, secando parte de su cabello empapado. Cerró los ojos y escuchó el rugir del mar, que ahora le sonaba a desafío. Había perdido demasiado tiempo callando, complaciendo, cediendo en nombre de un matrimonio vacío. Nunca más. Ese día, en la soledad del cristal azul, comprendió que la vida no se trata solo de conservar el patrimonio o las apariencias, sino de recuperar la dignidad. Y Claudia estaba dispuesta a recuperarla, aunque tuviera que destruir el mundo de lujo que había sostenido hasta entonces. Con los dedos aún temblorosos, se levantó y se miró en un espejo lateral de la cubierta. El reflejo le devolvió una mujer distinta, con los ojos enrojecidos pero llenos de una fiereza inesperada. Sonrió con amargura y, en voz baja, dijo una promesa que no olvidaría jamás: «Nadie me humilla sin pagar el precio». Esa frase se quedó suspendida en el aire, como una sentencia escrita por el destino. Y mientras el sol se escondía lentamente en el horizonte, Claudia entendió que la historia que estaba a punto de comenzar sería mucho más grande que la herida de una traición. La llegada a Madrid fue silenciosa, casi incómoda. El chofer abrió la puerta del coche de alta gama y Claudia descendió con la serenidad ensayada de siempre. Nadie en la entrada de la mansión sospechaba lo que había ocurrido en el yate, ni la tormenta que se agitaba en su interior. Sonrió con discreción al portero, saludó al personal y subió las escaleras de mármol como si nada hubiera cambiado. Esa era su especialidad, aparentar. En cada movimiento medido había un aire de lujo que la envolvía, pero ahora ella lo sentía como una cárcel de oro. Mientras recorría los pasillos de la casa, comprendió que la máscara debía permanecer intacta, al menos por un tiempo. Álvaro la esperaba en la terraza, copa en mano, como el millonario encantador que siempre sabía cómo impresionar. Llevaba un traje hecho a medida y hablaba por teléfono con tono autoritario, mencionando inversiones en hoteles de la costa y nuevos proyectos de patrimonio inmobiliario. Cuando la vio, le dedicó un gesto rápido, sin dejar la llamada, como quien reconoce la presencia de un adorno caro en la sala. Claudia se acercó y lo besó en la mejilla, fingiendo ternura, ocultando la rabia que la consumía. Nadie debía sospechar que había visto las fotos. Al menos no todavía. Durante la cena, él habló casi sin pausa de negocios. Comentaba sobre la venta de un resort en el Caribe, sobre nuevas oportunidades de inversiones en el Mediterráneo, sobre cifras que se escapaban al entendimiento de la mayoría. Ella lo escuchaba en silencio, sonriendo en los momentos adecuados, jugando el papel de esposa elegante. Cada palabra le sonaba hueca, como una repetición interminable de un discurso aprendido. No le preguntó cómo estaba, no se interesó por su día. Para Álvaro, ella no era más que un accesorio que validaba su imagen de hombre de éxito. En un momento, él dejó sobre la mesa una carpeta de cuero con varios documentos. «Cariño, necesito que firmes estos papeles», dijo con la naturalidad de quien pide sal. Claudia lo miró fijamente, intentando descifrar qué escondían esas páginas. El tono casual con el que lo solicitaba era sospechoso. Ella sabía, después de lo visto en el yate, que no podía confiar en nada de lo que él pusiera frente a ella. Tomó la carpeta, hojeó las hojas rápidamente, pero las expresiones legales eran complejas y deliberadamente confusas. Álvaro sonrió con calma, como si estuviera acostumbrado a que ella no preguntara nada. Claudia se reclinó en la silla, manteniendo la mirada fija en su esposo. Fingió indiferencia mientras la rabia se transformaba en claridad. No firmaría nada sin entenderlo, aunque eso implicara un enfrentamiento directo. Recordó cómo en tantas ocasiones anteriores había aceptado papeles sin preguntar, confiando en él, convencida de que todo formaba parte de la administración de su patrimonio conjunto. Pero ahora sospechaba que cada firma era una trampa, un hilo más en la red que él tejía para dejarla sin poder. Guardó silencio, esperando a que él insistiera, pero no lo hizo.
La velada continuó en un ambiente extraño, cargado de tensión invisible. Álvaro siguió hablando de cifras, de proyectos de alta gama, de acuerdos millonarios con socios extranjeros. Claudia sentía de vez en cuando, pero por dentro analizaba cada gesto. Se dio cuenta de algo que nunca había querido ver. Él disfrutaba de ese papel de hombre dominante, mientras ella desaparecía lentamente bajo la etiqueta de la esposa perfecta. Esa noche, sin embargo, ella se juró que nunca más volvería a ser invisible. Cuando terminaron de cenar, Álvaro se retiró a su despacho. Claudia quedó sola en la sala principal, rodeada de obras de arte y lámparas de cristal que reflejaban una opulencia vacía. Caminó lentamente hasta el piano y pasó los dedos sobre las teclas sin presionarlas, recordando lo diferente que había sido su vida antes de casarse. No siempre había sido esa mujer callada que vestía joyas para complacer a otros. Había tenido sueños propios, aspiraciones que Álvaro había enterrado bajo montañas de lujos y viajes. Ahora, esas memorias regresaban con fuerza, recordándole que aún quedaba algo de ella por rescatar. Subió las escaleras en silencio, como una sombra en su propia casa. Entró en la habitación matrimonial y encontró a Álvaro dormido, con el rostro relajado, como si todo estuviera bajo control. Claudia se acercó despacio y lo observó largamente. Había amado a ese hombre, lo había defendido en público, había sacrificado partes de sí misma para sostener su imagen. Pero en ese instante solo vio a un extraño, alguien que había jugado con su confianza hasta romperla. Sintió un vacío helado en el estómago, acompañado de un fuego interno que la obligaba a no quedarse de brazos cruzados. Se sentó frente al tocador y abrió la carpeta con los documentos. Los repasó con más cuidado, aunque no entendía todo el lenguaje jurídico. Había sellos, firmas y cláusulas que parecían quitarle poder sobre bienes que alguna vez creyó suyos. La sospecha se convirtió en certeza. Álvaro la estaba utilizando para blindar su patrimonio, dejándola al margen de las decisiones. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de indignación. Cerró la carpeta de golpe y tomó una pluma dorada. Se quedó mirando la hoja en blanco donde debía estampar su firma. El silencio de la habitación se volvió ensordecedor. Miró de nuevo a Álvaro, que dormía sin imaginar lo que pasaba por la mente de su esposa. Y fue en ese instante que comprendió que tenía una elección: seguir siendo cómplice de su propio sometimiento o empezar a escribir una historia distinta. Claudia respiró hondo, acercó la pluma al papel y la sostuvo firme. Susurró en voz baja, apenas audible: «Hoy no, nunca más». Dejó la pluma a un lado y cerró la carpeta. Esa noche, entre las paredes cargadas del lujo de la mansión, una mujer empezó a despertar del letargo en el que había vivido por años. Y con ese despertar, se abrió un camino nuevo, incierto, pero lleno de una determinación que cambiaría todo. Claudia sabía que no podía enfrentarse sola a lo que estaba descubriendo. Necesitaba ayuda, pero no de abogados oficiales ni de asesores recomendados por Álvaro, todos ellos demasiado vinculados a su círculo de poder. Recordó a Rodrigo, un supuesto coach espiritual que había conocido meses atrás en una cena benéfica. Su discurso entonces le había parecido extraño. Hablaba de energías, de fluir con la vida, pero al mismo tiempo tenía un conocimiento técnico sorprendente sobre sistemas y seguridad digital. Intuyó que aquel hombre era mucho más que un guía emocional y decidió buscarlo en secreto. Lo contactó desde un número nuevo, convencida de que su esposo tenía controlados sus teléfonos habituales. Rodrigo aceptó reunirse con ella en un café discreto del centro de Madrid, lejos de los lugares de lujo que ella solía frecuentar. Cuando llegó, él ya la esperaba, con una sonrisa tranquila y una mirada que revelaba que nada lo sorprendía. Claudia se sentó frente a él, sintiendo un leve temblor en las manos. «Necesito recuperar algo que me han quitado», dijo en voz baja. Rodrigo arqueó una ceja y contestó: «Tú no buscas recuperar, buscas descubrir». Con el paso de los minutos, la conversación se volvió más directa. Claudia le confesó que había recibido fotos comprometedoras de Álvaro con otra mujer, y que sospechaba que alguien estaba manipulando sus documentos legales. Rodrigo escuchó en silencio, sin emitir juicios, y luego preguntó: «¿Conservas las pruebas?». Claudia bajó la mirada, recordando cómo había lanzado la tableta al mar. Admitió que todo se había perdido, salvo un correo eliminado. Rodrigo sonrió con calma y replicó: «Nada se pierde para siempre, lo digital siempre deja huella». En ese instante, Claudia comprendió que había encontrado al aliado perfecto. Acordaron encontrarse en un pequeño despacho que él utilizaba para consultas privadas. No era un espacio de lujo, pero estaba equipado con pantallas, servidores y dispositivos de alta gama.
Claudia se sorprendió al ver que aquel supuesto coach tenía más aspecto de hacker que de guía espiritual. Rodrigo conectó su ordenador y le pidió acceso al correo borrado. Ella le entregó las claves, y durante más de una hora observó fascinada cómo navegaba entre códigos y registros electrónicos que para ella eran incomprensibles. Lo que para él era rutina, para Claudia era un universo desconocido. Finalmente, Rodrigo levantó la vista y anunció: «Lo encontré». Claudia sintió un nudo en el estómago. En la pantalla aparecieron de nuevo las fotos que había visto en el yate, intactas como si jamás hubieran desaparecido. Las imágenes golpearon su corazón otra vez, pero esta vez la rabia se impuso al dolor. Rodrigo amplió una de las fotos y señaló algo revelador. La toma estaba hecha desde fuera de la suite, a través del ventanal lateral. «Esto no lo tomó un amante distraído ni un paparazzi casual», dijo él. «Fue alguien muy cercano». Claudia se quedó helada. El detalle que nunca había notado era la clave. Alguien estaba espiando a su esposo con precisión quirúrgica. Ese descubrimiento abría una nueva pregunta aún más dolorosa que la traición misma. ¿Quién había querido que ella viera aquello? Rodrigo se inclinó hacia ella y, con voz firme, añadió: «El enemigo de tu esposo no está lejos, y tampoco es ajeno a ti. Alguien quiere que abras los ojos, pero no sabemos con qué intención». Esa revelación hizo que la tensión en su pecho se transformara en adrenalina pura. No sabía si debía sentir miedo o alivio. Por un lado, alguien estaba dándole las pruebas que necesitaba para descubrir la verdad. Por otro, existía la posibilidad de que esa persona quisiera manipularla para destruirla junto a Álvaro. Claudia, sin embargo, sintió que tenía que seguir adelante. Miró a Rodrigo con determinación y dijo: «Ayúdame a descubrir quién mueve los hilos. Si me mandaron esas fotos, yo necesito saber por qué». Rodrigo asintió con seriedad, como si hubiera estado esperando esas palabras desde el principio. Mientras observaba las imágenes, Claudia comprendió que ya no podía retroceder. Había empezado un camino donde cada paso la alejaba de la mujer complaciente que había sido durante años. Su instinto le gritaba que la verdad sería más oscura de lo que imaginaba, pero al mismo tiempo, esa oscuridad le daba fuerza. Rodrigo le entregó una copia encriptada de las pruebas y le advirtió: «No confíes en nadie más, ni siquiera en quienes parecen de tu lado. Esto es solo el principio». Sus palabras quedaron grabadas en la mente de Claudia como un eco que no desaparecería fácilmente. Al salir del despacho, la ciudad parecía distinta. Las luces de Madrid ya no brillaban con el mismo encanto de antes. Ahora se le antojaban frías, calculadoras, como el tablero de un juego de poder en el que había entrado sin pedir permiso. Subió a un coche de lujo que Álvaro le había regalado tiempo atrás. Por primera vez, sintió que no era un símbolo de estatus, sino un recordatorio de la prisión dorada en la que había vivido. Apretó el volante con fuerza, como si en ese gesto pudiera recuperar el control que le habían arrebatado. De camino a la mansión, repasó cada palabra de Rodrigo. Era evidente que aquel hombre sabía más de lo que decía. Se preguntó qué lo motivaba realmente a ayudarla. ¿Era solo un profesional que cobraba por sus servicios o tenía también un interés oculto en la caída de Álvaro? No podía responder aún, pero la duda encendía su curiosidad. Lo único claro era que necesitaba esas pruebas. Necesitaba comprender quién estaba detrás del correo, y sobre todo, qué querían de ella. En ese momento, lo personal y lo patrimonial se mezclaban en una maraña imposible de separar. Ya en su habitación, Claudia guardó la memoria con las fotos en una caja fuerte pequeña que nunca había usado. Se recostó en la cama, pero el sueño no llegó. Las imágenes de su esposo con aquella mujer volvieron una y otra vez a su mente, acompañadas por la mirada penetrante de Rodrigo cuando le dijo que su enemigo estaba cerca. Claudia entendió que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que el dolor ya se había convertido en combustible. Y con ese fuego, estaba lista para resistir lo que viniera. Antes de apagar la luz, se miró en el espejo del tocador. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había en ellos una chispa de valentía que nunca antes había visto. Se prometió a sí misma que descubriría la verdad, aunque eso significara enfrentarse a secretos mucho más devastadores que una simple infidelidad. Porque en el fondo, intuía que lo que estaba por desvelar no solo destruiría a Álvaro, sino que también cambiaría su propia vida para siempre. Los días siguientes se volvieron insoportables en la mansión. Álvaro parecía un hombre diferente, distante, irritable, casi cruel en su trato con Claudia. Donde antes había indiferencia, ahora surgía una frialdad cortante, como si quisiera borrarla poco a poco de su vida. Ella fingía calma, consciente de que cualquier reacción podría delatar el conocimiento de su traición.
Caminaba por los salones de mármol con la serenidad de siempre, pero por dentro su corazón ardía con preguntas. ¿Sospecharía el que ya conocía la verdad? En las cenas con amigos de la alta sociedad, el desprecio se hizo aún más evidente. En una de esas veladas, rodeados de políticos, empresarios millonarios y mujeres enjolladas, Álvaro comentó en voz alta, casi riendo: las mujeres jóvenes todavía saben lo que es vivir. El silencio que siguió fue incómodo. Claudia sintió como la sangre se le helaba, pero se obligó a sonreír como si fuera un comentario banal. Nadie notó el temblor de sus manos bajo la mesa, salvo ella misma. El lujo de aquella mesa, cargada de vinos de alta gama y manjares, no bastó para disimular la humillación. Cada gesto de Álvaro parecía calculado para erosionar su autoestima. Ya no la acompañaba a eventos importantes, dejándola de lado como si fuera un adorno olvidado. En casa, apenas le dirigía la palabra. Claudia lo observaba desde la distancia, como si estuviera viendo a un extraño habitar su propio hogar. Le sorprendía la facilidad con que él interpretaba el papel de esposo ejemplar en público y la dureza con que la ignoraba en privado. Era como si la doble vida que llevaba en el crucero ahora hubiera invadido también las paredes de su mansión. Claudia comprendió que aquel distanciamiento no era casual. Álvaro estaba construyendo un escenario donde ella desaparecería sin causar ruido, un plan para debilitarla antes de eliminarla de su círculo íntimo. El descubrimiento de Rodrigo sobre las firmas falsas volvía a su mente una y otra vez. Todo encajaba: el desprecio, la frialdad, la manipulación silenciosa. Lo que Álvaro no sabía era que ella ya había decidido resistir. Fingiría docilidad, pero cada humillación sería un ladrillo más en la muralla de su determinación. Una tarde, mientras esperaba a Álvaro en el salón principal, Claudia lo escuchó hablar por teléfono en el despacho. La puerta entreabierta dejó escapar frases inquietantes. «Los papeles estarán listos pronto». No, ella no sospecha nada. Claudia contuvo la respiración, sabiendo que hablaba de ella. Se retiró despacio, con pasos ligeros, como una sombra en su propia casa. No era momento de enfrentarlo, pero esa confirmación reforzó su convicción de que el juego de poder estaba en marcha y ella debía jugar con inteligencia. En público, las cosas no eran diferentes. En una gala organizada en un hotel de alta gama en Marbella, Álvaro se mostró encantador con todos excepto con su esposa. Claudia, vestida con un traje impecable, permaneció a su lado con la dignidad intacta. Observó cómo él coqueteaba abiertamente con mujeres jóvenes del círculo social. Cada risa de Álvaro era una daga, pero ella aprendió a transformar ese dolor en frialdad calculada. A su alrededor, las luces, los brindis y la música no lograban enmascarar el desprecio. Era evidente, la estaba borrando ante los ojos de todos. Esa noche, de regreso a casa, Claudia se encerró en su habitación. Encendió las luces tenues y se miró en el espejo largo del vestidor. No vio una mujer derrotada, sino a alguien en transición. El dolor era real, pero también lo era el fuego que se encendía en su interior. Recordó las palabras de Rodrigo: «Tu enemigo está más cerca de lo que imaginas». Tal vez, pensó, no era solo Álvaro quien la estaba traicionando. Había algo más detrás de esa cadena de mensajes y humillaciones. Al día siguiente, al entrar en la biblioteca privada de Álvaro, Claudia descubrió sobre la mesa su pasaporte. Estaba junto a una carpeta con billetes de avión y reservas de hoteles en el extranjero. Era como si alguien estuviera preparando su salida anticipada, sin consultarle. Se quedó paralizada, comprendiendo el mensaje oculto. Querían deshacerse de ella con discreción, como quien retira un cuadro de una sala. La indignación la golpeó con fuerza. Apretó los dientes y guardó silencio, pero en su interior juró que nunca permitiría que la expulsaran de la vida que había ayudado a construir. Esa evidencia fue definitiva. Claudia sabía que no solo enfrentaba la traición de un hombre, sino una estrategia diseñada para borrarla por completo del mundo millonario que había sostenido durante años. El lujo de los viajes, los hoteles de alta gama, las cenas exclusivas, todo aquello era parte de su vida, y no iba a dejar que se lo arrebataran como si fuera un objeto prescindible. El pasaporte en la mesa era un símbolo de expulsión, pero ella lo transformaría en un recordatorio de su próximo movimiento. Se sentó en la sala principal y esperó a que Álvaro regresara. Cuando él entró, lo saludó con dulzura fingida, ocultando la rabia que hervía en su interior. Álvaro, confiado, se comportó como siempre, distante, seguro de que tenía el control. Claudia lo observó con una calma desconcertante, casi fría, y pensó en silencio: «No sabes lo que estoy preparando para ti». Esa noche, mientras él dormía, ella recorrió los pasillos oscuros de la mansión,
repasando mentalmente cada pieza del rompecabezas que iba descubriendo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, sino un extraño alivio. El distanciamiento, las humillaciones y los silencios ya no la reducían, la fortalecían. Había pasado de ser la esposa sumisa a convertirse en una observadora astuta de cada movimiento de Álvaro. Y en esa transformación silenciosa comenzó a gestarse el plan que cambiaría para siempre la historia de ambos. ¿Y tú? ¿Perdonarías una traición para mantener la vida de lujo, o tendrías el valor de arriesgarlo todo por tu dignidad? Rodrigo apareció en la mansión una mañana lluviosa, con un maletín discreto que contrastaba con la elegancia del entorno. Había prometido a Claudia que revisaría los movimientos financieros ligados a su nombre, y lo que traía no era un simple informe, sino una revelación devastadora. Claudia lo recibió en la biblioteca, un espacio adornado con estanterías de madera oscura y sillones de cuero de alta gama, donde los retratos familiares parecían vigilar la escena. El ambiente olía a antigüedad y poder, pero pronto ese aire solemne se llenaría de verdad y traición. Rodrigo abrió la carpeta y extendió sobre la mesa varios documentos oficiales, todos con la firma de Claudia estampada al final. «Aquí está la prueba», dijo con voz grave. Ella frunció el ceño, reconocía su rúbrica, pero no recordaba haber firmado esos contratos. Al revisar las cláusulas, sintió un vértigo en el estómago. Eran transferencias de acciones, cesiones de derechos y autorizaciones que entregaban a Álvaro el control total de la empresa que llevaba su propio nombre. Claudia Holdings ya no le pertenecía. Todo había sido falsificado con precisión. El mundo le dio vueltas por un instante. Había vivido convencida de ser parte de un imperio millonario, de compartir patrimonio con su esposo, cuando en realidad él había tejido una red de trampas legales para despojarla de todo. Rodrigo señaló los sellos notariales, las firmas repetidas y hasta los testigos falsos que validaban los documentos. Alguien muy cercano organizó esto con anticipación, explicó. Claudia apretó los dientes, sintiendo la rabia subir como un incendio. El lujo que la rodeaba de pronto le pareció una burla cruel, un decorado vacío sostenido sobre mentiras. Ella tomó uno de los contratos y lo observó detenidamente, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. El papel hablaba de fechas que coincidían con viajes que habían hecho juntos, momentos en los que supuestamente ella había firmado mientras disfrutaban de cenas en hoteles de alta gama o escapadas románticas. Era una falsificación tan perfecta que entendió que nadie había actuado solo. Álvaro contaba con aliados dispuestos a manipular registros oficiales. Se preguntó cuántos sabían la verdad y habían callado, observándola como a una actriz ingenua en un teatro de poder. La traición se expandía más allá de lo íntimo. Ya no era únicamente la humillación de las fotos en el crucero, era un despojo calculado de todo lo que llevaba su nombre. Claudia se llevó las manos a la cara, conteniendo las lágrimas. Rodrigo la observaba en silencio, respetando ese instante en el que la verdad pesa demasiado como para interrumpirla con palabras. Finalmente, ella levantó la cabeza, con los ojos rojos pero firmes. «Lo que me robaron, lo recuperaré», murmuró, y en ese momento comprendió que su batalla sería más grande de lo que había imaginado. Rodrigo le advirtió que exponer la falsificación no sería sencillo. Había demasiados intereses en juego, demasiadas inversiones que dependían de la reputación de Álvaro. «Si sales ahora, te acusarán de desestabilizar el patrimonio familiar. Nadie querrá escucharte», explicó con calma. Claudia respiró hondo y contestó, «Entonces no lo haré ahora. Esperaré. Pero cuando llegue el momento, no solo hablaré, lo demostraré ante todos». Esa respuesta hizo que Rodrigo asintiera con respeto. Ya no veía a una víctima, sino a una mujer que empezaba a forjar un plan. Claudia guardó los documentos en una caja fuerte personal, separada de la que compartía con Álvaro. Era la primera vez en años que tomaba precauciones sin consultarle nada. Se sintió extrañamente libre al hacerlo, como si ese gesto simbólico marcara el inicio de su independencia. Mientras cerraba la caja, pensó en todas las veces que había confiado ciegamente en él, en cómo había creído que el amor justificaba la obediencia. Ahora veía con claridad. El lujo no era un regalo, era una cadena, y ella misma había ayudado a forjarla. Esa noche, mientras la mansión descansaba en silencio, Claudia salió a la terraza y contempló las luces de la ciudad. Desde lo alto podía ver los rascacielos donde se cerraban acuerdos millonarios, las torres de oficinas donde se movían inversiones que definían el destino de familias enteras. Por primera vez, sintió que podía formar parte de ese mundo no como acompañante, sino como protagonista. Álvaro había intentado borrarla, pero lo que había hecho era empujarla a despertar.
El viento frío golpeó su rostro y ella lo recibió como una promesa de resistencia. Durante los días siguientes, Claudia siguió desempeñando su papel de esposa perfecta. Asistía a cócteles, sonreía frente a fotógrafos, respondía con amabilidad a quienes la elogiaban por su elegancia. Nadie sospechaba que detrás de esa máscara se escondía una mujer que planeaba recuperar su poder. Guardaba silencio, pero cada palabra de Rodrigo, cada documento falsificado que había visto, seguía latiendo en su memoria. Había aprendido que el enemigo más peligroso no es el que ataca de frente, sino el que sonríe mientras te roba en silencio. Claudia empezó a observar con nuevos ojos los movimientos de Álvaro. Notaba la forma en que hablaba por teléfono con tono de superioridad, cómo presumía sus logros de patrimonio frente a socios extranjeros, cómo se vanagloriaba de sus inversiones en hoteles y resorts de lujo. Todo era parte de un espectáculo calculado, una obra de teatro en la que él era el protagonista indiscutible. Pero ella ya no lo veía como un hombre poderoso, sino como un impostor que pronto quedaría expuesto. Esa certeza le dio fuerzas para soportar los desplantes y las humillaciones diarias. El dolor seguía allí, clavado como una espina, pero se había transformado en gasolina para un motor más grande: la venganza. Claudia sabía que recuperar lo perdido no sería inmediato, pero ahora tenía pruebas y un aliado inesperado. Lo que no sospechaba aún era que el destino pondría en su camino a alguien más, alguien capaz de alterar no solo su estrategia, sino también su corazón. El encuentro ocurrió en Marbella, durante una reunión social organizada en un hotel de alta gama frente al mar. La terraza estaba decorada con luces cálidas, copas de champaña y un desfile de trajes de diseñador. Claudia asistió como siempre, impecable, con un vestido negro que resaltaba su elegancia. Había decidido mantener la máscara intacta, aunque por dentro ardía la rabia de lo descubierto. Caminaba entre los invitados con una sonrisa estudiada, pero en su interior buscaba señales, pistas, cualquier detalle que la acercara a la verdad. Fue entonces cuando lo vio, un hombre desconocido, de porte seguro y mirada penetrante, que parecía observarla desde el otro extremo de la sala. Se llamaba Sergio, argentino, y según los murmullos era un inversionista internacional con participaciones en proyectos turísticos millonarios. Claudia lo vio acercarse con una calma que desarmaba. No era el tipo de hombre que se apresura, cada paso suyo estaba medido, como si supiera que el mundo le debía atención. Cuando finalmente estuvo frente a ella, inclinó la cabeza con cortesía y le dijo con un acento que acariciaba las palabras: «Encantado, señora. Usted es mucho más que un apellido en una compañía». Claudia arqueó una ceja, sorprendida por esa frase tan directa. Durante los primeros minutos de conversación, Sergio mostró un conocimiento inesperado sobre el imperio de Álvaro. Hablaba de hoteles, de inversiones fallidas, de patrimonios ocultos en sociedades extranjeras. Claudia lo escuchaba con cautela, tratando de descubrir si se trataba de un aliado o de un enemigo. Había algo inquietante en la manera en que la miraba, no con lástima, sino con un respeto que ella no recibía hacía años. Ese detalle, tan pequeño, le removió emociones que creía enterradas. La velada avanzaba entre discursos, brindis y música de jazz en vivo, pero Claudia apenas prestaba atención. Estaba atrapada en la conversación con Sergio, que parecía conocer demasiado sobre los negocios de Álvaro. «Sé que no es fácil vivir bajo la sombra de un millonario que no comparte el poder», dijo él en voz baja, casi confidencial. Ella se tensó, consciente de que cualquiera podía escucharlos. Sergio sonrió con calma y añadió: «Tranquila, no quiero ponerla en peligro. Solo quiero que sepa que usted tiene más valor del que imagina». Claudia lo estudió en silencio. Había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas, pero esta vez algo era diferente. Sergio no hablaba como un adulador interesado en su belleza, lo hacía como un hombre que reconocía su inteligencia y su capacidad. Ese reconocimiento, inesperado, le devolvió un poco de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista. No como esposa, no como adorno, sino como mujer con voz propia. Esa sensación la confundía y al mismo tiempo le daba fuerzas. Un par de socios de Álvaro se acercaron al grupo, interrumpiendo el momento. Claudia cambió de tema con naturalidad, como si todo hubiera sido una charla trivial sobre inversiones y turismo. Sergio, sin embargo, se despidió con una frase que quedó flotando en el aire: «Recuerde, usted no es víctima, es la llave». Esa declaración la dejó desconcertada. ¿Qué quería decir? ¿Qué sabía realmente de ella y de la traición que sufría? La intriga se convirtió en una punzada que no la abandonó el resto de la noche. De regreso a la mansión, el rostro de Sergio volvió a su mente una y otra vez.
La seguridad en sus palabras, el modo en que parecía conocer los secretos de Álvaro, la forma en que la miró sin compasión, pero con respeto. ¿Podría confiar en él? ¿O sería otro jugador en la partida peligrosa en la que estaba atrapada? Claudia se recostó en su cama de sábanas de seda, rodeada de lujo, pero incapaz de conciliar el sueño. La voz de Sergio resonaba en su cabeza como un eco insistente. Al día siguiente, mientras tomaba el desayuno en la terraza, recordó otra frase de Rodrigo: «Tu enemigo está más cerca de lo que imaginas». Pensó si Sergio podría estar relacionado con las fotos anónimas del crucero. La coincidencia era demasiado fuerte. Aparecía justo cuando ella empezaba a descubrir la falsificación de documentos. Quizás no era un encuentro casual, sino una jugada planeada. Y aún así, en medio de la duda, había algo en el que despertaba en Claudia una fuerza distinta, una chispa que no quería apagar. Claudia decidió guardar silencio frente a Álvaro. No mencionó a Sergio ni su conversación. Observó a su esposo revisar contratos en el despacho, convencido de su superioridad. Claudia sonrió con ironía. Él ignoraba que ya había alguien más que comenzaba a inclinar la balanza. No podía confiar del todo en Sergio, pero sabía que su aparición no era coincidencia. En la vida de lujo y engaños que habitaba, cada persona tenía un rol, y estaba dispuesta a descubrir cuál era el de ese argentino misterioso. Esa tarde, recibió un mensaje sin remitente en su móvil. «Él puede ayudarte». No había nombre, no había explicación. Claudia apretó el dispositivo con fuerza, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién lo había escrito? ¿Era una confirmación de que Sergio estaba del mismo lado que ella, o una trampa más en el tablero? Las dudas crecieron, pero la decisión ya estaba tomada, no lo ignoraría. En el fondo, intuía que su camino y el de ese hombre se entrelazarían inevitablemente. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la mansión, Claudia se miró al espejo y pensó en el destino que se le avecinaba. Estaba sola en una lucha desigual contra un marido poderoso y traidor, pero ahora había aparecido alguien que le recordaba que aún tenía valor. Y aunque la incertidumbre era grande, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Claudia no sabía si Sergio sería aliado o amenaza, pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Claudia aceptó encontrarse con Sergio en un restaurante discreto de Madrid, lejos de los focos y de las miradas de la élite. El lugar no tenía la ostentación de los hoteles de alta gama a los que estaba acostumbrada, pero ofrecía un ambiente íntimo que le daba cierta tranquilidad. Sergio llegó puntual, con una camisa clara y un porte que llamaba la atención sin esfuerzo. Se saludaron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo habitual, un detalle que Claudia notó con nerviosismo. El juego había comenzado incluso antes de que se sentaran. Pidieron vino tinto y platos ligeros, aunque ninguno estaba realmente interesado en la comida. Sergio miró a Claudia con calma, como quien analiza un rompecabezas complejo. «Lo que construyeron con tu nombre debería volver a ti», dijo en voz baja, sin rodeos. Claudia se tensó, consciente de que esa frase era una invitación y un reto al mismo tiempo. ¿Cómo podía él saber tanto sobre los movimientos patrimoniales de Álvaro? Sergio, sin apartar la mirada, añadió: «He estudiado a tu esposo durante años, pero eres tú la pieza que falta en este tablero». Las palabras lo decían todo, pero el tono era aún más revelador. Sergio no hablaba como un simple inversionista millonario, sino como alguien que conocía las grietas del imperio de Álvaro. Claudia, acostumbrada a ser tratada como un adorno de lujo, se sintió de repente protagonista de una partida de ajedrez. Por primera vez alguien la colocaba en el centro de la estrategia, no como espectadora, sino como jugadora. El vino suavizó la tensión, y la conversación se deslizó hacia confidencias más personales, donde las miradas pesaban tanto como las palabras. Sergio comenzó a mostrarle informes, balances ocultos y contratos sospechosos que había obtenido a través de sus contactos. Claudia, que nunca se había interesado por los detalles financieros, descubrió un mundo que hasta entonces le había parecido inaccesible. «Mira esto», dijo él señalando un gráfico. «Aquí está la prueba de que Álvaro ha desviado inversiones a cuentas que no llevan tu nombre». Claudia apretó los labios y asintió. Sentía la humillación, pero también un extraño orgullo. Estaba aprendiendo, se estaba fortaleciendo. El argentino la observaba con atención mientras ella absorbía la información. «Eres más inteligente de lo que él te hizo creer», murmuró, provocando un silencio cargado de electricidad. Claudia apartó la mirada, intentando ocultar el rubor que subía a sus mejillas. La mezcla de rabia y atracción era peligrosa. No podía permitirse perder el control en medio de una guerra patrimonial, pero era imposible ignorar la intensidad con que Sergio la trataba.
Había en él una manera de mirarla que le recordaba que aún era deseable, viva, capaz de despertar pasiones. Al caer la noche, salieron juntos del restaurante. Sergio insistió en acompañarla hasta su coche de lujo, aparcado en una calle lateral. El aire frío los envolvía, y el silencio se volvió casi insoportable. De pronto, él se inclinó apenas hacia ella, como si fuera a besarla, pero se detuvo a pocos centímetros de su rostro. «Primero destruyamos a tu enemigo», susurró con una sonrisa enigmática. Claudia sintió un estremecimiento recorrerle la piel, una mezcla de alivio y frustración. El juego de seducción había alcanzado un nuevo nivel. Ahora el deseo estaba ligado al poder. De camino a la mansión, Claudia repasó mentalmente cada palabra, cada gesto. No podía negar que Sergio la atraía, pero también temía caer en otra trampa. ¿Y si él solo la utilizaba para vengarse de Álvaro? ¿Y si detrás de ese respeto aparente se escondía la misma ambición que había visto tantas veces en los círculos millonarios? No tenía respuestas, pero algo estaba claro: necesitaba a Sergio tanto como él la necesitaba a ella. Y en esa dependencia mutua estaba naciendo una tensión imposible de controlar. Al llegar a casa, Claudia subió directamente a su habitación. Se miró en el espejo largo y descubrió algo nuevo en sus ojos, una chispa de poder que no estaba allí antes. Sí, había peligro en dejarse arrastrar por Sergio, pero también había una oportunidad de reconstruirse desde cero. Por primera vez se preguntó si la venganza y el deseo podían caminar juntos, alimentándose el uno del otro. Esa mezcla la asustaba, pero también la seducía con una fuerza incontrolable. Mientras Álvaro dormía en otra habitación, ajeno a todo, Claudia abrió el cajón donde guardaba los documentos falsificados que Rodrigo le había mostrado. Los repasó con calma, como si ya no la intimidaran, sino que la motivaran. Pensó en el argentino, en su voz firme y en la promesa implícita de luchar juntos. Había descubierto que la información era poder, y ese poder comenzaba a estar en sus manos. La seducción ya no era solo un juego personal, era una estrategia que la acercaba a su objetivo. Los días siguientes, Claudia empezó a mostrarse más segura en las reuniones sociales. Notaba cómo algunos socios de Álvaro la miraban con sorpresa, como si percibieran un cambio sutil en su actitud. La mujer trofeo empezaba a transformarse en una pieza activa en el tablero millonario de las inversiones y el patrimonio. Nadie sabía aún que detrás de esa seguridad recién adquirida estaba la influencia de un argentino misterioso que había despertado en ella tanto la razón como la pasión. Esa noche, recostada en su cama, Claudia no pudo dormir. Se preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar, y qué precio tendría que pagar por dejarse llevar por el juego de seducción de Sergio. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando cerró los ojos y se prometió a sí misma una cosa: no se rendiría. Ni en los negocios, ni en el amor, ni en la venganza. Porque lo que había comenzado como una humillación en un crucero, ahora era el inicio de una transformación imparable. Álvaro había vuelto a sus viajes de negocios disfrazados de placer. Esta vez, el destino elegido fue un crucero de lujo rumbo a las Maldivas, un itinerario diseñado para millonarios que buscaban experiencias de alta gama entre aguas turquesas y suites privadas con servicio exclusivo. Claudia lo supo por los correos que accidentalmente revisó en su computadora, donde aparecían reservas confirmadas y facturas de champaña francesa. Todo parecía cuidadosamente preparado, pero lo que más le dolió fue leer que había reservado una suite romántica para 2. El patrón se repetía, con la misma descarada impunidad. Días después, mientras desayunaba sola en la mansión, su móvil vibró con un mensaje desconocido. Era una nueva serie de fotos, esta vez tomadas en la cubierta del Riviera Class. Allí estaba Álvaro con la misma mujer, abrazados frente al mar, bebiendo cócteles y riendo como si no existiera el mundo. Claudia sintió que la rabia volvía a morderle el corazón, pero ahora había una diferencia. Ya no se sentía derrotada, se sentía preparada. El remitente, sin firma ni explicación, parecía acompañarla paso a paso, como un aliado invisible. El contraste entre su soledad en Madrid y el lujo que disfrutaba Álvaro en las Maldivas era una burla cruel. Mientras él gastaba fortunas en joyas y cenas privadas, Claudia lidiaba con el descubrimiento de las firmas falsificadas y la angustia de mantener la fachada en público. El imperio que había ayudado a sostener, con su imagen y su nombre, seguía creciendo, pero ella ya no lo veía como un símbolo de éxito. Ahora era un recordatorio de todo lo que le habían robado. El patrimonio que debería protegerla se había convertido en la trampa perfecta. Claudia compartió las fotos con Rodrigo durante una reunión en su despacho oculto. Él las analizó en silencio, frunciendo el ceño. Quien te envía esto quiere que veas hasta el último detalle.
No es un simple informante, es alguien que busca manipularte, advirtió. Claudia apretó el móvil entre las manos, consciente de que cada imagen era una puñalada pero también una pista. No importa quién sea, respondió con firmeza. Lo importante es que ya no siento miedo. Rodrigo asintió, aunque en sus ojos brillaba la preocupación. Más tarde, Sergio apareció con una propuesta inesperada. La citó en un hotel de alta gama en Marbella y tras una conversación superficial, le mostró documentos que probaban que Álvaro estaba negociando la venta de un hotel que todavía figuraba legalmente a nombre de Claudia. Esa propiedad era su última conexión oficial con el imperio. Si logra venderlo, te quedarás sin nada, explicó Sergio con seriedad. Claudia lo miró fijamente, entendiendo la gravedad de la situación. Esa transacción era el golpe final que Álvaro tenía preparado para borrarla por completo. La noticia la dejó sin aliento. Sentía que el tiempo corría en su contra, que cada decisión debía tomarse con precisión quirúrgica. Sergio le propuso adelantarse y frenar la venta con un movimiento legal arriesgado. «Necesito que confíes en mí», dijo con firmeza. «Este hotel puede ser la clave de tu resurgimiento». Claudia dudó. La atracción que sentía hacia él crecía cada día, pero entregarle toda su confianza podía ser tan peligroso como entregársela a Álvaro en el pasado. Y aún así, algo en ella le decía que debía arriesgarse. De regreso a la mansión, Claudia caminó por los pasillos como una reina desterrada en su propio palacio. Observó los cuadros, los muebles de alta gama, las lámparas de cristal que brillaban como estrellas artificiales. Todo eso, que antes le parecía símbolo de estatus, ahora lo veía como pruebas de la cárcel de oro en la que había vivido. Se prometió que no permitiría que Álvaro siguiera usando su nombre para aumentar un patrimonio que no le correspondía. Recuperar su dignidad era más importante que conservar el confort vacío. Por la noche, mientras revisaba viejas fotografías familiares, recibió otro mensaje anónimo. Él se confía demasiado. Aprovecha el momento. Claudia sintió un escalofrío. El remitente no solo sabía lo que ocurría en el crucero, también parecía conocer sus pensamientos. Era como si alguien estuviera siguiendo de cerca cada paso de su vida. Esa vigilancia constante la inquietaba, pero también la motivaba. Si alguien jugaba con ella aprendería a jugar mejor. Las dudas la desgastaban. ¿Podía realmente confiar en Sergio, un hombre que apareció justo en el momento en que la vida se derrumbaba? ¿Podía confiar en Rodrigo, que parecía saber más de lo que confesaba? ¿Podía confiar en el remitente anónimo, que la alimentaba con pruebas dolorosas pero necesarias? Cada decisión parecía un riesgo, y cada palabra podía significar la diferencia entre la victoria y la ruina. Claudia sentía que caminaba sobre un terreno minado, donde cualquier error podía explotarle en la cara. Al día siguiente, frente al espejo, se observó con una nueva frialdad. La mujer que había llorado en el yate ya no estaba. Ahora era alguien que aprendía a moverse entre estrategias, que analizaba cada mirada y cada gesto. El dolor seguía presente, pero se había transformado en fuerza. Sabía que la batalla recién empezaba, y que el destino la había colocado frente a un enemigo poderoso. Pero también sabía que ella ya no estaba sola. Había aliados, aunque aún no supiera si podía confiar en ellos. Esa noche, mientras el eco del mar golpeaba en su memoria, Claudia se dijo a sí misma que no importaba cuán oscuro se volviera el camino. Estaba lista para enfrentarlo, porque más allá de la humillación y del despojo, lo que estaba en juego era su dignidad. Y nadie, ni siquiera Álvaro, tenía derecho a arrebatársela. ¿Y tú? ¿Confiarías en Sergio, un extraño que sabe demasiado sobre tu vida, o tendrías miedo de ser utilizada otra vez? Claudia comprendió que si quería recuperar poder real, debía moverse con sigilo. No podía actuar a la vista de todos, porque Álvaro tenía ojos y oídos en cada rincón de su mundo millonario. Fue entonces cuando pensó en Rosa, una empleada de limpieza que llevaba años trabajando en la mansión. La conocía bien, discreta, agradecida, siempre en silencio pero con una mirada que revelaba inteligencia. Claudia la observó una mañana mientras lustraba los pisos de mármol y entendió que esa mujer, invisible para todos, podía convertirse en la aliada perfecta. Decidió acercarse con una conversación casual. Le ofreció un café en la cocina, algo que nunca había hecho antes. Rosa se mostró sorprendida, pero aceptó con respeto. Claudia le habló de manera sencilla, evitando mencionar directamente sus problemas, pero insinuando que necesitaba a alguien de absoluta confianza para un asunto delicado. A veces la vida nos da oportunidades que parecen demasiado grandes, dijo con suavidad. Rosa la miró con cautela, sin saber qué responder. Claudia, sin embargo,
percibió en sus ojos un destello de curiosidad. Unos días más tarde, Claudia la llamó a la biblioteca privada. Cerró la puerta y le reveló parte de la verdad. Necesitaba que alguien comprara acciones en su nombre para no levantar sospechas. Rosa palideció al escuchar la propuesta. «Yo no sé nada de inversiones, señora», murmuró. Claudia sonrió y contestó: «No necesito que sepas. Solo necesito que confíes». Le explicó que la operación sería discreta, que ella cubriría todos los costos y que, a cambio, le garantizaría una vida nueva. Rosa se quedó en silencio, pero el brillo en sus ojos mostraba que empezaba a considerar la oferta. Claudia sabía que estaba arriesgando mucho al confiar en una empleada, pero también entendía que precisamente en esa invisibilidad residía la ventaja. Nadie imaginaría que una mujer humilde pudiera estar detrás de movimientos accionarios en empresas millonarias. Mientras tanto, Álvaro seguía convencido de que tenía el control absoluto. Esa arrogancia sería su debilidad. Claudia sentía que, poco a poco, el tablero comenzaba a girar a su favor. Cuando finalmente Rosa aceptó, Claudia le entregó un sobre con papeles y un discreto cheque para iniciar la operación. «Esto es el comienzo de algo grande, pero debes prometerme silencio», le advirtió. Rosa asintió con seriedad. No era solo miedo, era también gratitud. Alguien poderoso le estaba dando la oportunidad de cambiar su destino. Claudia lo entendió y vio en ese gesto un reflejo de sí misma, una mujer que durante años había sido invisible y que ahora tenía la ocasión de levantarse. La primera compra de acciones fue un éxito. Rodrigo supervisó todo desde la sombra, asegurándose de que los movimientos pasaran desapercibidos. Cuando recibió la confirmación, Claudia sintió un alivio inmenso. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que Álvaro no podía controlar. No era aún la victoria definitiva, pero sí un paso firme hacia su independencia. Esa noche, se permitió brindar con una copa de vino, sola en su habitación, saboreando la sensación de estar construyendo un camino propio. El riesgo, sin embargo, era enorme. Si Álvaro llegaba a descubrir la operación, no solo ella quedaría expuesta, sino también Rosa, y las consecuencias serían devastadoras. Claudia lo sabía y por eso reforzó su determinación. En el mundo de las inversiones de alta gama, los errores se pagaban con reputación y poder, pero en su caso, el precio podía ser la libertad misma. Aún así, el miedo no la detenía. Al contrario, era un recordatorio constante de lo mucho que estaba en juego. Con el tiempo, Claudia comenzó a tratar a Rosa con más cercanía, no solo como cómplice, sino como aliada. Le enseñaba pequeñas cosas, le explicaba de manera simple cómo funcionaban los resorts de lujo, qué significaban los dividendos, cómo se manejaban las cuentas. Rosa escuchaba atenta, absorbiendo un mundo que siempre le había sido ajeno. En esos intercambios, Claudia descubría una satisfacción inesperada, la de empoderar a alguien más mientras ella misma se transformaba. Una mañana, mientras revisaba discretamente los informes que Rodrigo enviaba, Claudia notó que el volumen de acciones bajo el nombre de Rosa empezaba a crecer. Eran pasos pequeños, pero consistentes, que poco a poco le devolvían presencia dentro del imperio. Álvaro no tenía idea de que, desde la sombra, su esposa estaba reconstruyendo un poder que él creía haber borrado. Esa sensación de ventaja secreta le dio una energía nueva, como si por fin estuviera respirando aire fresco después de años bajo el agua. Pero la calma duró poco. En una reunión con socios internacionales, Álvaro recibió un informe que lo hizo fruncir el ceño. Algo extraño estaba ocurriendo en la bolsa. Movimientos pequeños, discretos, pero sospechosos. Claudia lo observó desde el otro extremo de la mesa y supo de inmediato que empezaba a notar la presencia invisible de Rosa. Fingió indiferencia, aunque por dentro sentía que la adrenalina la consumía. El juego se volvía más arriesgado. Esa noche, sola en su habitación, Claudia repasó cada detalle del plan. Sabía que estaba caminando en un filo peligroso, pero también que no había vuelta atrás. La traición de Álvaro había roto algo en ella, y ahora esa herida era la que le daba la fuerza para seguir adelante. Mientras sostenía entre sus manos los informes con los primeros avances, pronunció en voz baja una promesa. Si él cree que me borrará, descubrirá demasiado tarde que yo ya empecé a escribir mi propia historia. El encuentro con Sergio esa tarde no fue en un restaurante ni en un hotel lujoso, sino en un ático discreto que dominaba la vista de Madrid. Claudia llegó con cautela, sin escoltas ni chofer, convencida de que necesitaba claridad lejos de los círculos habituales. Sergio la recibió con una copa de vino argentino y un silencio cargado de intención. Durante unos minutos hablaron de banalidades, del clima, de la ciudad iluminada, pero Claudia percibía que él guardaba algo importante,
como si hubiera esperado el momento exacto para abrir una herida. Finalmente, Sergio dejó la copa sobre la mesa y la miró con firmeza. «Hay algo que debes saber de mí», dijo con un tono que no admitía evasivas. Claudia se tensó, preparada para cualquier revelación. «Álvaro y yo fuimos socios hace años. Construimos juntos un proyecto hotelero en Buenos Aires, pero él me traicionó. Me dejó en la ruina y se llevó todo lo que habíamos levantado». Las palabras cayeron como un golpe seco. Claudia lo miró incrédula. Jamás imaginó que ese hombre misterioso tuviera un pasado tan directamente ligado a su esposo. El relato de Sergio fue detallado y doloroso. Contó cómo había invertido todo su patrimonio en aquel proyecto, confiando en Álvaro, solo para descubrir que los contratos estaban diseñados para dejarlo sin nada. Lo describió con rabia contenida, recordando la humillación pública de perder frente a inversionistas extranjeros. Claudia escuchaba en silencio, con el corazón encogido. No era la primera víctima de su marido, y saberlo le daba aún más claridad. Álvaro era un depredador en los negocios y en el amor. «Desde entonces juré que algún día lo derrumbaría», confesó Sergio, bajando la voz. «Pero cuando apareciste tú, entendí que la venganza no tenía que ser solo mía. Tú también fuiste utilizada, engañada, borrada de la historia. Si nos unimos, tenemos más fuerza que él jamás imaginó». Claudia lo observó en silencio, atrapada entre el temor y la fascinación. La atracción que sentía por Sergio se mezclaba ahora con la certeza de compartir un enemigo común. Claudia no pudo evitar la desconfianza. ¿Y si Sergio solo buscaba usarla como un arma contra Álvaro? La idea de ser manipulada nuevamente la estremeció. «¿Cómo sé que no me estás mintiendo?», preguntó con dureza. Sergio no se ofendió. Se acercó despacio, tomó un portafolio y lo abrió frente a ella. Allí estaban los contratos originales de aquel proyecto en Argentina, con las firmas de Álvaro, con pruebas de transferencias que coincidían con los años en los que ella había creído que su esposo viajaba por negocios legítimos. Las pruebas eran irrefutables. Al ver los documentos, Claudia sintió una mezcla de vértigo y alivio. Durante años había ignorado los viajes de Álvaro, creyendo en la narrativa de un millonario ocupado en inversiones internacionales. Ahora entendía que muchos de esos viajes habían sido escenarios de traición. Miró a Sergio y percibió en él una vulnerabilidad inesperada, un hombre marcado por la derrota pero aún de pie. Esa resiliencia la conmovió, porque era la misma que empezaba a despertar en ella. «Claudia, no busco compasión», dijo él con franqueza. «Lo que busco es justicia. Y quizás, si somos inteligentes, podamos recuperar lo que es tuyo y lo que me arrebató a mí. Pero necesito que confíes en mí, al menos una vez». Sus palabras tenían el tono de una súplica, pero también de un pacto. Claudia respiró hondo, consciente de que aquel momento podía cambiar el rumbo de todo. La desconfianza seguía viva, pero también la atracción. Y lo más peligroso, la necesidad. Se produjo un silencio cargado de electricidad. Sergio se acercó un poco más, pero no la tocó. Solo sostuvo su mirada con intensidad, como si quisiera transmitirle toda la fuerza de su convicción. Claudia sintió un cosquilleo recorrerle el cuerpo. No era solo deseo, era la certeza de que estaban en el mismo lado de la batalla. Cerró los ojos un instante y recordó las fotos del crucero, las firmas falsificadas, las humillaciones en público. Entonces abrió los ojos y dijo con voz baja pero firme: «De acuerdo. Lo haré. Confiaré en ti». La tensión se rompió con una sonrisa de Sergio. Levantó su copa de vino y brindó en silencio, como quien celebra el inicio de una alianza más peligrosa que cualquier contrato. Claudia, aún con el corazón acelerado, levantó también su copa. El choque de cristal resonó como una declaración de guerra contra Álvaro. En ese instante entendió que había dado un paso del que ya no podía regresar. Estaba entrando en un terreno donde el amor, la venganza y los negocios se mezclaban sin límites. Esa noche, de regreso a la mansión, Claudia no pudo dormir. Sentía que el rostro de Sergio la perseguía en cada rincón, recordándole que ya no estaba sola, pero también que el riesgo era inmenso. Miró los documentos que él le había mostrado y comprendió que el pasado de Álvaro estaba lleno de víctimas invisibles, igual que ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la historia podía cambiar, que tenía en sus manos el poder de escribir un final distinto. Antes de apagar la luz, se prometió algo a sí misma: ya no se dejaría engañar ni manipular nunca más. Si Sergio decía la verdad, lo descubriría. Y si no, también sabría cómo enfrentarlo. Lo importante era que, por primera vez en años, Claudia tenía un aliado dispuesto a arriesgarlo todo junto a ella. Esa certeza le devolvió un poco de calma en medio de la tormenta.
Claudia empezaba a comprender que el verdadero campo de batalla no estaba en las emociones, sino en los documentos. Sergio y Rodrigo coincidían en algo. Álvaro había tejido una red legal para protegerse, pero toda red tenía un punto débil. Esa noche, en el despacho secreto de Rodrigo, observaron balances, contratos y movimientos de cuentas proyectados en varias pantallas. Para Claudia, que durante años había estado apartada de los negocios, era un mundo nuevo y aterrador. Sin embargo, lejos de intimidarla, la retaba. El lujo ya no era suficiente, quería poder real. Rodrigo le explicó que, a pesar de las firmas falsificadas, todavía quedaban grietas legales que podían darle ventaja. Si conseguimos exponer estas irregularidades frente a accionistas internacionales, Álvaro perderá credibilidad, detalló con calma. Claudia lo escuchaba atentamente, mientras repasaba una lista de hoteles de alta gama que aún figuraban parcialmente vinculados a su nombre. La idea de usar esas propiedades como arma la llenaba de una energía desconocida. El dolor empezaba a convertirse en estrategia. Sergio intervino con firmeza. El error de Álvaro es creer que todos lo temen. Los millonarios confían en él porque parece intocable, pero en cuanto huela a escándalo, lo abandonarán. Claudia asintió, comprendiendo el valor de la reputación en ese mundo. El patrimonio era importante, pero más aún lo era la imagen de éxito que sostenía el imperio. Si lograba mancharla públicamente, la caída sería inevitable. El plan no sería rápido ni sencillo, pero cada pieza empezaba a encajar en el tablero. De regreso a la mansión, Claudia caminó por los pasillos de mármol con una sensación extraña. Se sentía observada. El personal la saludaba con respeto, pero ella ya no confiaba en nadie. Se detuvo frente a un retrato de familia y pensó en cuánto tiempo había vivido bajo una mentira. Álvaro le había arrebatado la confianza, pero sin quererlo también la había liberado de su ingenuidad. Ahora, la mujer trofeo que sonreía en los cócteles estaba muerta. En su lugar emergía una estratega dispuesta a todo. Claudia pasó noches enteras estudiando los documentos que Sergio y Rodrigo le entregaban. Al principio se perdía las cifras y términos técnicos, pero poco a poco aprendió a leer entre líneas. Descubrió transferencias sospechosas, préstamos ocultos y gastos injustificables. Este hombre no solo me engañó a mí, pensaba, también engañó a todos los que confiaron en él. Esa revelación la fortalecía. Sentía que se convertía en una experta improvisada, alguien capaz de enfrentar a su marido en el terreno donde él se creía invencible. Una madrugada, agotada pero lúcida, se miró al espejo y se preguntó si estaba lista para convertirse en la villana de la historia de Álvaro. Sabía que él la señalaría como traidora, que la acusaría de destruir el patrimonio familiar. Pero también sabía que no tenía elección, o lo derribaba, o él terminaría borrándola. Prefiero ser villana en su relato antes que víctima en el mío, susurró con firmeza. Aquella frase marcó un punto de no retorno en su interior. El lujo de su entorno ya no la deslumbraba. Las joyas, los coches de alta gama, los viajes en primera clase, todo lo veía ahora como accesorios vacíos, símbolos de una vida en la que ella nunca había tenido control real. Cada objeto de valor le recordaba la trampa que Álvaro había tendido, ofrecerle comodidad para ocultar la falta de respeto. Esa toma de conciencia la volvió aún más peligrosa, porque entendió que no tenía nada que perder salvo las cadenas. Mientras tanto, Álvaro seguía ajeno a la tormenta que se preparaba. Lo veía en reuniones, pavoneándose frente a socios extranjeros, hablando de inversiones con su arrogancia habitual. Claudia lo acompañaba con una sonrisa fría, mientras por dentro calculaba cómo y cuándo dar el golpe final. La tensión entre ellos era invisible para los demás, pero cada vez más intensa en la intimidad. Álvaro empezaba a notar que su esposa ya no era la misma, aunque no entendía aún cuánto había cambiado. Una tarde, Rodrigo le mostró una estrategia arriesgada: exponer las falsificaciones en una reunión de accionistas clave. Será un escándalo, pero es la única manera de invalidar legalmente sus maniobras, explicó. Claudia dudó por un instante, consciente de lo humillante que sería revelar públicamente que había sido engañada. Sin embargo, también comprendió que la humillación era un precio pequeño si el resultado era recuperar el poder. La duda duró poco, la decisión estaba tomada. De noche, en su habitación, Claudia repasaba en voz alta las palabras que podría pronunciar llegado el momento. No eran discursos de víctima, sino de mujer firme que exigía justicia. Practicaba frente al espejo, con la certeza de que tarde o temprano llegaría el instante de enfrentarlo frente a todos. Y mientras más ensayaba, más crecía su convicción de que estaba destinada a triunfar. No solo por ella, sino por todas las veces que había sido silenciada. Claudia se recostó en su cama,
incapaz de dormir. Imaginó la cara de Álvaro al ver sus mentiras expuestas, el silencio incómodo de sus socios millonarios, el eco de la caída de un imperio construido sobre engaños. Cerró los ojos y se prometió paciencia. El poder oculto que había acumulado desde las sombras pronto saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, nadie podría detenerla. La mansión estaba en silencio cuando Claudia decidió entrar al despacho de Álvaro. No había planificado aquel momento, pero algo en su interior le exigía hablarle cara a cara. Caminó despacio por el pasillo iluminado con lámparas de cristal, consciente de que cada paso la acercaba a un duelo inevitable. Encontró a su marido revisando documentos, rodeado de botellas de vino de alta gama y contratos apilados como trofeos. Álvaro levantó la vista apenas, sorprendido por verla allí a esa hora. Claudia cerró la puerta con calma, como quien prepara un escenario. Se apoyó en el escritorio, sin pedir permiso, y lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes lo curioso?, dijo con voz serena. He descubierto que algunas cosas no son como pensaba. Álvaro arqueó una ceja, molesto por su tono, y preguntó con frialdad, ¿de qué hablas ahora? Claudia sonrió con un dejo de ironía. De firmas que nunca hice, de hoteles que desaparecen de mi nombre, de inversiones que parecen un truco de magia. Él apartó los papeles y se recostó en la silla, fingiendo indiferencia. Siempre has tenido una imaginación muy viva, respondió, con ese aire de superioridad que tanto la irritaba. Claudia no se inmutó. Se inclinó hacia él y susurró, sé más de lo que imaginas. El comentario lo hizo reaccionar. Durante un segundo, sus ojos reflejaron algo que no solían mostrar, miedo. Fue un instante breve, pero suficiente para confirmar que ella iba en la dirección correcta. Claudia disfrutó de esa grieta en la armadura de su esposo, porque era la primera vez que lo veía tambalear. Álvaro intentó recomponerse enseguida. Se levantó, tomó una copa de whisky y caminó hacia la ventana. Te advierto que no juegues conmigo, Claudia. Todo lo que tenemos es gracias a mí. Tú no serías nadie sin mí, dijo con un tono cargado de desprecio. Ella respiró hondo, conteniendo la furia que le hervía en la sangre. Lo siguió con la mirada y contestó, tranquila pero firme, eso lo veremos. Cada palabra era un desafío, una declaración de guerra dentro de esas paredes llenas de lujo. El silencio que siguió fue asfixiante. Afuera se escuchaba apenas el viento golpeando los ventanales, como un eco del huracán que se desataba dentro. Álvaro se giró de golpe y la señaló con la copa en la mano. Nunca tendrás el valor de enfrentarme en público. Te destruirías tú sola. Claudia mantuvo la calma y replicó, eso es lo que crees. Y créeme, no subestimes a alguien que ya lo perdió todo. Esa frase lo dejó inmóvil, como si hubiera visto un reflejo inesperado en su propia esposa. Claudia se acercó lentamente, hasta quedar a pocos pasos de él. Durante años fingí no ver, fingí no escuchar, fingí no sentir. Pero ya se acabó. Álvaro intentó reír, pero la risa sonó forzada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dar un discurso? ¿Revelar fotos? Nadie te creerá. Claudia lo interrumpió con dureza. No necesito que me crean. Solo necesito mostrar lo que eres. Y lo haré. Su voz resonó en la habitación como un trueno contenido. La tensión entre ambos alcanzó un punto insoportable. Álvaro, acostumbrado a dominar con su arrogancia, parecía desconcertado por la frialdad de su esposa. Claudia, en cambio, experimentaba una extraña calma. Era como si la batalla interior hubiera terminado y ahora solo quedara el momento de ejecutar el plan. Lo miró fijamente, sabiendo que ese hombre que alguna vez amó se había convertido en su mayor enemigo. Él trató de suavizar el tono. Claudia, no seas ingenua. Este mundo de millonarios no está hecho para ti. Si hablas, serás tú la que quede en ridículo. Nadie quiere escuchar a una mujer resentida. Claudia se rió con amargura. Ese es tu error, Álvaro. Creer que sigo siendo la mujer que calla. No soy la misma. Y cuando llegue el momento, no solo hablaré, mostraré cada prueba. Y entonces veremos quién queda en ridículo. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. El whisky en la copa tembló en la mano de Álvaro. Claudia lo notó y comprendió que había ganado esa pequeña batalla psicológica. No necesitaba gritar, no necesitaba dramatizar más. Su seguridad era suficiente para desestabilizarlo. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo sin mirarlo, prepárate, porque lo que viene no será fácil para ti. Luego cerró la puerta con un gesto suave pero definitivo. Esa noche, sola en su habitación, Claudia repasó lo ocurrido. Era consciente de que el enfrentamiento había sido apenas un ensayo de lo que vendría. Álvaro había mostrado miedo por primera vez,
y esa fisura era todo lo que necesitaba para seguir avanzando. Miró por la ventana la ciudad iluminada y susurró: «Ya no hay vuelta atrás». El camino estaba marcado y no pensaba desviarse. ¿Y tú? Cuando alguien te traiciona y además intenta destruir tu autoestima, ¿crees que la venganza es justicia o solo más veneno? La fecha del gran evento en Madrid se acercaba como una sombra inevitable. Álvaro sería homenajeado con el premio Hombre del Año en una gala organizada en uno de los hoteles más exclusivos de la capital. Los periódicos hablaban de él como un modelo de éxito, un millonario visionario que había multiplicado inversiones y expandido su patrimonio más allá de las fronteras. Para Claudia, cada titular era un recordatorio cruel de la farsa que sostenía a su esposo. Pero lo que nadie sabía era que ella había decidido convertir aquella celebración en el escenario de su venganza. Durante semanas, Claudia planeó cada detalle. Consultó con Rodrigo para garantizar que los documentos y las pruebas estuvieran listos para ser proyectados. Con Sergio afinó la estrategia. No bastaba con exponer la infidelidad, debía mostrar el fraude, las falsificaciones y la corrupción que Álvaro había escondido detrás de su fachada de empresario impecable. Cada paso se sentía como preparar una obra de teatro donde el final ya estaba escrito. El lujo del evento sería su telón, y ella sería la actriz principal. El día de la gala amaneció con un cielo despejado. Claudia pasó horas en silencio, frente al espejo, mientras maquilladores y estilistas la preparaban. Eligió un vestido rojo intenso, con una caída elegante y provocadora. No era un color casual, representaba poder, desafío, fuego. Sabía que todos los ojos estarían puestos en ella, y quería que su sola presencia enviara un mensaje. Mientras la tela acariciaba su piel, pensó en las lágrimas que había derramado en soledad y en cómo cada una de ellas se transformaba ahora en armas invisibles. Álvaro, en cambio, estaba eufórico. Caminaba por la mansión con su traje hecho a medida, hablando por teléfono, confirmando detalles de último minuto con los organizadores. No sospechaba nada. Cuando vio a Claudia lista para salir, se permitió un elogio rápido. «Estás radiante, cariño». Ella sonrió con una dulzura fingida, sin contestar. Por dentro ardía la ironía. Esa noche él sería testigo de lo que realmente significaba verla radiante. El hotel donde se celebraba la gala estaba adornado como un palacio moderno. Alfombras de terciopelo, candelabros imponentes, mesas decoradas con flores de alta gama. La prensa se agolpaba en la entrada para fotografiar a empresarios, políticos y celebridades. Claudia descendió del coche con una seguridad que sorprendió a todos. El rojo de su vestido brillaba bajo los flashes, y por primera vez en años sintió que no estaba siendo vista como la esposa de un millonario, sino como una mujer poderosa en sí misma. Dentro del salón, el ambiente era de euforia. Copas de champaña circulaban, la música de cuerdas llenaba el aire y los invitados comentaban con entusiasmo los logros de Álvaro. Él sonreía, saludaba y posaba para las cámaras como el hombre exitoso que todos admiraban. Claudia lo observaba de lejos, manteniendo su papel, pero cada gesto suyo alimentaba la tensión. Sabía que en pocas horas esa sonrisa se borraría frente a todos. En un momento, Sergio se acercó a ella con discreción. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Claudia asintió, aunque sentía el corazón acelerado. Más que nunca, respondió. Rodrigo, oculto entre los técnicos del evento, confirmaba que el material estaba preparado para ser proyectado en el telón principal. El plan estaba en marcha, y no había posibilidad de retroceder. Los discursos comenzaron. Varios socios destacaron la visión de Álvaro, su capacidad para multiplicar inversiones y su supuesto compromiso con la comunidad. Claudia escuchaba cada palabra como si fueran clavos ardiendo en la piel, pero mantenía la compostura. Su momento estaba cerca. A medida que avanzaba la ceremonia, las luces, los aplausos y los elogios parecían elevar aún más la figura de su esposo. Pero ella sabía que esa altura sería la que haría más estrepitosa su caída. Cuando llamaron a Álvaro al escenario para recibir el premio, la sala estalló en aplausos. Subió con paso seguro, con la arrogancia de quien cree tener el mundo a sus pies. Sostuvo el trofeo en alto y comenzó a hablar de su trayectoria, de la importancia de la disciplina, del sacrificio y la visión. Claudia apretó el puño, cada palabra era una mentira más. Mientras él hablaba, ella se levantó lentamente de su asiento. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Avanzó por el pasillo central con paso firme, su vestido rojo ondeando como una bandera de guerra. Álvaro la miró sorprendido, incapaz de ocultar su desconcierto. Claudia subió los escalones del escenario con la calma de quien ya no teme nada. Se detuvo frente a él y, sin mirarlo, tomó el micrófono. El silencio se apoderó de la sala.
Los invitados, la prensa, los técnicos, todos esperaban sus palabras. Claudia respiró hondo y sostuvo la mirada del público. Antes de premiar a este hombre, hay algo que ustedes deben ver. La frase resonó como un disparo. Álvaro palideció de inmediato. Claudia hizo una señal sutil hacia la cabina técnica. Las luces del salón se atenuaron, y en la pantalla gigante comenzó a proyectarse lo que cambiaría para siempre la imagen del hombre del año. La primera imagen proyectada en la pantalla gigante fue devastadora. Álvaro abrazando a su amante en la suite de crucero. Un murmullo recorrió el salón, y las expresiones de asombro se multiplicaron entre los invitados. Nadie podía creer lo que veía. La mujer en las fotos aparecía con un vestido ligero, besándolo con descaro, mientras él reía con la misma seguridad con la que ahora sostenía el trofeo en sus manos. Claudia observó el desconcierto de la audiencia. Cada gesto de sorpresa era un golpe directo a la reputación que Álvaro había construido con tanto cuidado. La secuencia continuó con más fotografías, cenas privadas, copas de champaña de alta gama, paseos en cubierta bajo la luna. Cada imagen era un testimonio visual de la traición. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Algunos invitados tapaban sus bocas, otros se miraban incrédulos. Álvaro intentó interrumpir, levantando la voz. Esto es un montaje, es mentira. Pero el estruendo de los murmullos lo ahogaba. Claudia permanecía inmóvil, con una frialdad calculada, como si hubiera esperado toda su vida ese instante. De pronto, las imágenes cambiaron. Ya no eran fotos íntimas, sino documentos. Rodrigo había preparado un montaje impecable. Contratos, firmas falsificadas, movimientos de cuentas hacia la misteriosa Sombra Holding. Los asistentes leyeron en silencio los sellos notariales y las rúbricas idénticas, prueba irrefutable del fraude. Estos documentos muestran cómo el señor Álvaro despojó a su esposa de su patrimonio, anunció Claudia con voz firme. El salón estalló en exclamaciones, y algunos socios comenzaron a retirarse discretamente, temiendo ser asociados con el escándalo. Álvaro intentó recuperar el control. Caminó hacia el micrófono y gritó: «Todo esto es una conspiración, nada de esto es real». Pero su voz ya no tenía autoridad. Los invitados lo miraban con desconfianza, y las cámaras de televisión transmitían en directo cada palabra, cada gesto desesperado. Claudia aprovechó ese momento para mostrar la última prueba, una copia certificada de la nueva estructura accionaria. «A partir de ahora, yo soy la socia mayoritaria», declaró. El silencio se hizo absoluto. El impacto fue inmediato. Los periodistas comenzaron a disparar preguntas, las cámaras destellaban sin descanso, y Álvaro quedó petrificado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Claudia lo miró directamente a los ojos, y por primera vez no vio arrogancia, sino terror. Había perdido su mayor arma, la imagen impecable que lo mantenía en la cima del mundo millonario. Frente a todos, el hombre intocable se derrumbaba como un castillo de arena. Sergio apareció en el escenario con paso firme, sosteniendo en alto un documento. El verdadero inversor era ella, anunció con voz clara. Los aplausos comenzaron tímidamente, hasta convertirse en un estruendo que llenó el salón. Claudia permaneció de pie, imponente en su vestido rojo, mientras el público reconocía su fuerza. El contraste no podía ser más evidente. Ella, erguida y poderosa; él, tambaleante y deshecho. Los organizadores intentaron continuar con la gala, pero ya era imposible. Los invitados hablaban entre sí, la prensa transmitía en vivo la caída del hombre del año, y los socios internacionales se apresuraban a cortar lazos con Álvaro. Claudia, consciente de que había logrado lo que se propuso, guardó silencio. No necesitaba más palabras. Las pruebas hablaban solas, y el espectáculo de su esposo destruido frente a todos era suficiente. Álvaro, fuera de sí, intentó acercarse a Claudia. «Tú no sabes lo que estás haciendo», exclamó con el rostro desencajado. Ella lo miró con calma y contestó en voz baja, pero audible para los presentes: «Lo sé perfectamente. Estoy recuperando lo que me pertenece». Sus palabras se clavaron en el ambiente como un veredicto final. No había marcha atrás. La seguridad del evento intervino para evitar que Álvaro se acercara más. Los organizadores, avergonzados, intentaban contener el caos, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales explotaban con imágenes de la transmisión en vivo, y el nombre de Claudia empezaba a ser tendencia mundial. Lo que había sido planeado como una coronación para Álvaro se transformaba en su humillación más grande. Claudia levantó la barbilla y bajó lentamente del escenario. Caminó por el pasillo central con la misma dignidad con la que había llegado, pero ahora cargada de una victoria que todos habían presenciado.
Sentía que cada aplauso era un ladrillo más en la nueva identidad que había construido. El precio había sido alto, pero la justicia al fin tenía un rostro, el suyo. Al salir del salón, el aire frío de la noche la envolvió como un abrazo liberador. El rugido de la prensa detrás de ella ya no importaba. Había logrado exponer la verdad y, con ello, recuperar no solo el patrimonio perdido, sino su propia dignidad. Claudia sonrió, sabiendo que la última escena aún estaba por escribirse. El silencio en el salón se volvió insoportable después de la última declaración de Claudia. Todos los ojos estaban fijos en Álvaro, que sostenía el trofeo entre las manos como si fuera un ancla. De pronto, sus rodillas cedieron y el galardón cayó al suelo con un estruendo metálico. Álvaro se desplomó frente a las cámaras, inconsciente, derrotado por la presión de ver destruido en minutos el imperio que había construido con engaños. El público se levantó de golpe. Algunos gritaban, otros grababan con sus móviles, conscientes de estar presenciando la caída de un hombre que hasta entonces parecía intocable. Claudia no se movió. Permaneció de pie, observando cómo la seguridad acudía a auxiliarlo. En su rostro no había crueldad, sino una calma helada. Durante años había sido la mujer humillada en privado, y ahora era él quien conocía la vergüenza pública. El contraste era brutal. Ella, erguida en su vestido rojo, serena como una reina. Él, derrumbado en el suelo, víctima de su propio ego. Ese instante quedó grabado en la memoria de todos como el símbolo de un renacer. Sergio subió de nuevo al escenario y se colocó a su lado. Tomó el micrófono y, con voz firme, anunció: hoy se revela la verdad. El verdadero motor de este imperio ha sido Claudia. La sala estalló en aplausos, primero tímidos, después ensordecedores. Claudia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No necesitaba más pruebas de que había recuperado lo perdido, no solo su patrimonio, sino el respeto y la voz que Álvaro había intentado silenciar durante tanto tiempo. Las cámaras enfocaron su rostro, y ella levantó la barbilla con dignidad. No pronunció un discurso triunfal, no era necesario. Bastaba con la imagen de una mujer que había enfrentado la traición, la falsificación, la humillación, y había salido más fuerte. El silencio de su mirada hablaba más alto que cualquier palabra. Esa noche, frente a millonarios, políticos y periodistas, Claudia se consagró como la dueña de su destino. Horas más tarde, de regreso en la mansión, el eco de lo sucedido aún resonaba en cada rincón. Claudia caminó sola por los pasillos, deteniéndose frente a los cuadros que antes la hacían sentir atrapada. Ahora no eran jaulas, eran testigos mudos de su transformación. Se detuvo en la terraza, observando la ciudad iluminada, y pensó en todo lo que había perdido y recuperado. El lujo seguía allí, pero ya no la definía. Ahora era un medio, no un fin. En los días siguientes, Claudia tomó decisiones que sorprendieron a todos. Vendió parte de las acciones más polémicas, transformó una fracción del patrimonio en una fundación para apoyar a mujeres traicionadas y sin recursos. La prensa la llamó visionaria, otros la acusaron de teatral. Ella no se defendió, sabía que cada acción hablaba por sí sola. La mujer trofeo había muerto, y en su lugar había nacido una líder. La relación con Sergio se fue fortaleciendo poco a poco. Él no la presionaba, no buscaba protagonismo. Solo estaba allí, presente, con su apoyo constante. Claudia lo apreciaba más por eso que por cualquier declaración apasionada. Había aprendido a desconfiar de las palabras, pero no de los actos. Y Sergio demostraba con hechos que su alianza no era oportunismo, sino respeto. Las flores que enviaba a diario no eran adornos, eran recordatorios de que aún había espacio para la ternura. Una mañana, mientras revisaba informes en su nuevo despacho, Sergio apareció en persona. Llevaba un ramo de rosas blancas y una sonrisa franca. Claudia lo miró en silencio durante unos segundos, como si evaluara si realmente estaba lista para dar un nuevo paso. Finalmente, dejó los papeles a un lado y se levantó. La venganza ya pasó. Ahora, es tiempo de empezar, dijo con un tono suave, pero cargado de significado. Sergio sonrió y asintió, entendiendo el mensaje más allá de las palabras. El beso que compartieron no fue impulsivo ni desesperado, fue la confirmación de un pacto silencioso. No se trataba de olvidar el pasado, sino de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Claudia sintió que, por primera vez en años, su corazón no estaba atado al dolor ni a la rabia, sino a la esperanza. Y esa esperanza era más poderosa que cualquier riqueza. Los medios continuaron hablando durante semanas de la caída de Álvaro y del ascenso inesperado de Claudia. Algunos lo llamaban un escándalo, otros lo consideraban justicia.
Ella no buscaba etiquetas. Lo único que deseaba era vivir en paz, tomar el control de su vida y jamás volver a ser reducida al silencio. Esa decisión era su verdadero triunfo. Claudia se levantó un día, al amanecer, y contempló el horizonte desde el balcón de su nueva residencia en Barcelona. El aire fresco acariciaba su piel y el mar se extendía frente a ella como un lienzo infinito. Cerró los ojos y respiró profundamente. La mujer que emergía en ese momento no era la que había recibido fotos anónimas en un yate, sino una nueva versión de sí misma, fuerte, libre y dueña de su destino. El renacimiento estaba completo. ¿Crees que lo que viste hoy fue impactante? Entonces espera a conocer la historia de una mujer que fue lanzada a la lluvia con solo una toalla, después de rechazar a sus suegros en su propia casa. Lo que nadie imaginaba era que, en medio de la humillación, ella revelaría un secreto devastador. Su marido no era dueño ni de un peso. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi marido me lanzó a la lluvia con una toalla, porque lo que ocurre al final no podrás olvidarlo jamás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.